Ok, pues bienvenidos nuevamente a nuestra charla mensual, esta charla de acceso libre, donde hablaremos sobre las ofrendas y el sacrificio teotihuacano, que es, como les digo, uno de los temas más interesantes y más novedosos dentro de los estudios que hacemos los arqueólogos dentro de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque como verán durante este video y durante esta charla, pues justamente vamos a tratar de llevarlos a través de varias excavaciones arqueológicas a diferentes puntos en los que nosotros podemos observar desde luego, la presentación de ofrendas, que es un tema bastante interesante para el mundo mesoamericano, y la presencia del sacrificio, que es un tema bastante polémico. Ustedes saben que siempre hay detractores de diversos temas por diversos motivos que tienen que ver con a veces ideología, a veces con seguir a propios historiadores que tratan de alguna manera de hacer algo que no es necesario, que es, como se dice públicamente, lavarle la cara a una cultura. Y ninguna cultura mesoamericana necesita que le laven la cara, porque entonces todas necesitarían en el mundo. Y ahorita van a ver un par de ejemplos que son muy, muy, muy específicos para que vean, como dicen en mi pueblo, que en todos lados se cuecen habas. Entonces hablaremos de estos dos temas de una manera distendida para que ustedes puedan ir viendo pues qué es lo que hemos encontrado los arqueólogos y hacia dónde nos estamos orientando con estos nuevos hallazgos. El día de hoy lo vamos a dividir en dos grandes temas. Uno, hablar un poquito de la misteriosa Teotihuacán, porque es imposible poder explicar la presencia de estos sacrificios y de estas ofrendas sin entender a la organización sociopolítica que está detrás. Y como verán en unos momentos, la organización política de Teotihuacán es particularmente extraña, particularmente seria, vamos a decir, y particularmente desaparecida. Entonces, van a ver ustedes ahorita a qué nos referimos. Y en la segunda parte de la charla, hacia el final, estaremos hablando propiamente de estas ofrendas y sacrificios para que ustedes ya tengan atrás un poquito de información básica relacionada con algunos de los lugares de los que vamos a hablar ya en específico y obviamente de las grandes pirámides. Entonces, bueno, el primer tema del que insisto es importante hablar como introducción, no necesariamente tanto el platicarles como se dice por ahí, la biografía básica de los teotihuacanos, porque es una historia bastante larga, sino ahora nos estamos acercando a Teotihuacán los arqueólogos de una manera un poco diferente. ¿Por qué? Porque Teotihuacán es un sitio arqueológico muy grande y muy importante que nos ayuda a explicar básicamente toda la arqueología que sucede en México, lo cual es espectacular e impresionante, pero tiene una serie de problemas que son únicos en Mesoamérica. Y me refiero a problemas como el origen de estas personas, su manera de pensar, su idioma, su nivel de educación y otros temas que vamos a hablar en este momento que son para nosotros un verdadero misterio, a pesar de que Teotihuacán es la ciudad o el yacimiento arqueológico más y mejor excavado de México, sin lugar a dudas. Llevamos más o menos unos 160 años haciendo hoyos y perforaciones a través de Teotihuacán, y pareciera ser, diría uno para escribir una introducción de libro muy interesante, pues pareciera ser que mientras más agujeros hacemos, más cosas empezamos a desconocer o a preguntarnos relacionado con la cultura teotihuacana. Y eso es algo que en pocos lugares del mundo se puede ver. Y esto tiene que ver con una serie de detalles que son muy interesantes que vamos a platicar en este momento. Lo primero, bueno, es entender, Teotihuacán es básicamente el sitio que define al periodo clásico, tanto en temporalidad como en actividades, como en acciones o como en otras actividades y en otros aspectos. ¿Por qué? Pues porque, como yo les decía, Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos, bueno, no, es el sitio arqueológico más grande, el más poblado. Tendría durante el año Teotihuacán tiene una ocupación más o menos, tenemos dudas sobre cuándo se empezó a construir ya formalmente la ciudad, pero estaríamos hablando más o menos entre el año 150 antes de nuestra era
y el año 600 aproximadamente de nuestra era, es decir, unos 7 siglos y medio, Teotihuacán fue prácticamente el asentamiento más grande de Mesoamérica. Llegó a tener en más o menos hacia el año 400, que es el momento más grande de apogeo de los teotihuacanos, estaríamos hablando de que tuvo unos 22 kilómetros cuadrados de área, de superficie, pues, y unas 200,000 personas. Es difícil hacer el cálculo y es difícil, ahora verán por qué y cómo hacemos ese cálculo. Pero digamos que todo lo que sucede en Teotihuacán ayudó a los investigadores del siglo pasado a definir qué era el periodo clásico y cómo poder de alguna manera diferenciar algunas de las culturas que se encontraban en México. Recuerden que la arqueología es relativamente joven y entonces pues algunas culturas las vamos, no es que no las hayamos conocido, sino apenas las estamos estudiando hace menos de 50 años. Por ejemplo, los Ñuñé de Hidalgo, que son un grupo étnico bastante, o conocido también como Otomí, un grupo muy grande, un grupo vivo todavía en nuestro país, pues apenas empezamos a estudiar sitios arqueológicos de esta cultura hace pocos años, o relativamente unos 20 o 30 años, porque se encuentran en una zona muy marginada del estado de Hidalgo y porque no había, digamos, mucha atracción hacia la arqueología de aquella región. Hoy sabemos que el Valle del Mezquital es una zona importante que ya estaba en funciones durante la época teotihuacana y que, por ejemplo, esa es una de las numerosas culturas que no hemos estudiado o regiones que no hemos estudiado bien. Sin embargo, Teotihuacán sí la conocemos, sí la hemos estudiado y prácticamente todo lo que encontramos en esa ciudad nos ayuda a definir este periodo en cuanto a estilos artísticos, temática, organización de la religión, organización política, vemos prácticamente un antes y un después de Teotihuacán. Antes de Teotihuacán es difícil encontrar una gran ciudad. Después de Teotihuacán, las grandes ciudades se van a llamar Tolán, es decir, ciudades antiguas, o se les van a conocer propiamente como Tolán, como las ciudades de los Tules, que es una visión o la forma en la que en el mundo prehispánico se conocía a las ciudades muy grandes. Entonces, Teotihuacán va a ser un espacio que le va a dar una visibilidad enorme a la arqueología de todo el país. Y esto, digamos, esta visión llegaba hasta hace algunos años, algunas décadas, básicamente llegaba hasta la frontera con el área maya. Pero como veremos en un momentito, esa frontera se cruzó ya también desde hace algunas décadas y hoy estamos fuertemente estudiando la relación que existe entre Teotihuacán y el área maya. Y esta es una relación muy, muy, muy fuerte, que ahorita les voy a mostrar un caso, digamos, un caso drástico de esa relación. Como les digo, Teotihuacán, pues es una ciudad, este es el, digamos, el famoso mapa. Quienes ya hayan estado en alguna charla sobre Teotihuacán conmigo o con cualquier arqueólogo, es imposible usar otro mapa. Este mapa se hizo en la década de los años 70 por el arqueólogo René Milon de la Universidad de Rochester y es tan bueno y es tan detallado el mapa que nosotros ya no tenemos necesidad de usar o hacer otro, sino simplemente podemos volver a mapear algunos detalles mejor, pero técnicamente no hay algo mejor que esto para nosotros. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que como ven ustedes, este mapa está dividido en cuadrículas y cada cuadrito es un área de 500 por 500 metros, es decir, es un área bastante grande. Y eso quiere decir que la ciudad de Teotihuacán es muy grande, se extiende a lo largo de una enorme cantidad de espacio y que aquí tienen ustedes un acercamiento del centro, pero si ustedes ven al centro, los que tengan una un poquito más definida la pantalla, un poquito más chica, podrán notar que se ve claramente una cuadrícula alrededor de la ciudad. Y esa cuadrícula chiquita son justamente conjuntos habitacionales. De esos, en Teotihuacán hemos excavado bastantes, unos 12, 14 diría yo, casi de manera completa, y no hemos podido resolver una de las preguntas más importantes relacionadas con el mundo teotihuacano, que es quiénes eran los teotihuacanos originales. Para esto necesitamos encontrar los puntos de la ciudad
donde se construyó primeramente, es decir, los puntos originales de construcción. Y ahí, para que vean, los arqueólogos no hemos tenido ninguna suerte, porque donde hemos buscado, hemos encontrado conjuntos habitacionales de épocas posteriores y nos vamos metiendo, es decir, vamos entrando a los conjuntos hacia abajo a través de túneles y de pozos, y usualmente lo que encontramos es que casi todos los conjuntos habitacionales se construyeron alrededor del año 200 o 300 de nuestra era. Es decir, nos falta encontrar lugares, encontrar casas, por decirlo vulgarmente, casas donde la gente haya vivido entre el año 150 antes de nuestra era y el año 300, es decir, los primeros siglos de Teotihuacán, conocemos poco. ¿Por qué? Insisto, pues porque arriba de cada una de esas casas se construyó otra, y entonces, pues a veces a veces no es tan fácil pensar en, bueno, pues nos metemos hasta abajo y hasta que dejen de aparecer pisos y casas, pues dejamos de excavar. A veces no es posible eso. Necesitamos encontrar puntos muy específicos que nos ayuden a, por ejemplo, casas del siglo III o del siglo IV que nunca se volvieron a construir y que entonces tienen muchas menos perturbaciones. Así que todavía tenemos muchos problemas para entender quiénes eran los teotihuacanos. Nuestra mejor apuesta es que es un grupo local, gente del Valle de Teotihuacán, que se mezcló con gente que provenía del centro de México, probablemente de sitios como Cuicuilco, las costas del lago de Texcoco y algunas otras zonas al sur hacia Xochimilco, porque antes y durante la formación de Teotihuacán, lo que sí sucedió en el centro de México fue la explosión del volcán Xitle y antes, algunos siglos antes, la explosión del volcán Popocatépetl, y estos movimientos geológicos generaron un fuerte movimiento poblacional. Eso quiere decir que la gente del sur se trasladó hacia el norte de la cuenca de México y pues no tenemos, digamos, un dato duro que nos asegure que la gente de Cuicuilco, en el sur de la Ciudad de México, abandonó su ciudad y se fue a Teotihuacán. No tenemos ese dato duro, pero todo parece indicar que los grandes asentamientos al sur le fueron posteriormente con la migración por los volcanes, le fue dando vida a Teotihuacán poco a poco a través de varias décadas, cerca del inicio de nuestra era, del primer siglo, y ya hacia el siglo II, es decir, hacia el año 100, entre el 100 y el 200, Teotihuacán sería un hervidero de gente, porque sería uno de los lugares más propicios para el desarrollo dentro de la cuenca de México. El sur de la cuenca estaría prácticamente deshabitado porque no solo es el problema de la lava, sino la ceniza suele dejar a largo plazo es muy buena para los campos agrícolas, pero a corto plazo usualmente lo que hace es, pues, elimina la posibilidad de la agricultura, que es fundamental para los pueblos prehispánicos. Así que, primer gran misterio, ¿quiénes eran? No tenemos mucha idea todavía, tenemos pistas, pero no lo sabemos con todo. La pregunta más extraña, ¿quién gobierna? ¿Quién es el gobernante en Teotihuacán? Es otra de las preguntas que no sabemos. Miren, cuando ustedes vayan a un sitio arqueológico o vean una foto aérea de un sitio arqueológico, usualmente en todo el mundo, el espacio, digamos, el bloque que se ve más grande, nosotros usualmente lo llamamos palacio. Y palacio quiere decir el lugar donde gobierna o el lugar donde vive aquel que gobierna. Bueno, pues en Teotihuacán no tenemos claridad sobre quién gobierna porque, como vimos en el mapa, hay cerca de 2,000 conjuntos habitacionales, como ven ustedes aquí, pero todos, ¿no? Salvo uno, todos son idénticos en dimensiones, idénticos en distribución, idénticos en el uso de materiales, muchas veces idéntico en el contenido ideológico dentro de las, por ejemplo, pinturas murales de cada uno de estos conjuntos. Y entonces nos genera una broncota muy fuerte que es quién gobernaba Teotihuacán. Es muy llamativo este tema. Yo en lo personal hice mi maestría trabajando este tema, porque cuando lo leí, pues no me parecía normal que la ciudad más grande de Mesoamérica, la ciudad más grande del México antiguo, no tuviera claridad sobre quién gobernaba. Ellos no escribieron nunca el nombre de ninguno de sus gobernantes.
Y eso es algo verdaderamente extraño para este momento en el tiempo. Es como decir que hoy en día la gente no sabría quién es, no sé, el presidente de Estados Unidos o el presidente de México, porque no tiene acceso a los medios. Hoy en día, pues cualquier persona básicamente con televisión o teléfono tiene acceso a información. La información puede ser muy variada, pero uno tiene acceso rápidamente, uno pone quién es el presidente de México en Wikipedia o en Google y te salen 17 millones de fotos de la presidenta actual de México. Pero en el mundo prehispánico, la figura más importante en todos los asentamientos y para todas las culturas es el gobernante. Y aquí tenemos el asentamiento más grande, con la mayor riqueza artística, con las mayores riquezas económicas, y no hay una sola imagen que podamos atestiguar o asegurar. Ese es el gobernante, él es el mero melo, él es el patrón de los teotihuacanos. Y eso es algo verdaderamente increíble. Y durante muchos siglos se asumió que este tipo de personajes, que son sacerdotes, son y eran los gobernantes, y por eso se creía que el periodo clásico estaba, pues, era básicamente el periodo de la teocracia, y a mí me lo enseñaron así en la década de los 90, porque decían que justamente, pues, los sacerdotes eran básicamente los grandes gobernantes y nos explicaban que el postclásico era la época de la guerra, del militarismo, y entonces pues que obviamente había habido, digamos que en el clásico gobernaban los sacerdotes, por decirlo rápidamente, y en el postclásico gobernaban los militares. Bueno, esto es muy difícil para entender por nosotros, porque en aquella época el militar, el político y el sacerdote muchas veces eran la misma persona. Entonces es difícil entender o señalar cuáles son estos individuos. Sin embargo, lo que sí hay es representaciones numerosas de sacerdotes que están, como en este caso, con una bolsa de copal en la mano, echando semillas y flores al piso, probablemente cantando. Esto que ven ustedes aquí es la vírgula de la palabra, es decir, está orando o cantando, es decir, está haciendo una procesión. Está esta imagen en una sala, en un patio teotihuacano que tiene imágenes similares en todos los costados. Es decir, si uno se para al centro, lo único que ve alrededor es sacerdotes caminando, muy ricamente vestidos, haciendo actividad ritual, pero esto no es propiamente una actividad política o no se refleja la actividad política propiamente en esto. Y entonces tenemos una gran bronca. ¿Quién es el que gobierna? La única posibilidad que manejamos propiamente para resolver esta incógnita, no la tenemos segura, pero es esta vasijita de cerámica que se llama el vaso de las colinas o el vaso de Calpulalpan. Se encontró en Tlaxcala, lo encontró un arqueólogo famoso, Linné, y ustedes ven aquí abajo digamos, el desarrollo del dibujo, y lo que se ve son 4 individuos que están acompañados de 4 símbolos. Uno es un coyote, este es un tocado de borlas, es decir, una especie de sombrero. Hay un águila, si no mal me acuerdo, y quetzales, si no mal me recuerdo. Pero la idea, esta imagen, digamos, para algunos investigadores, indica que Teotihuacán estaba gobernado por 4 personas, es decir, que no había un solo gobernante. Y esta podría ser una manera de explicar que no haya entonces una representación del gobernante, pues porque había varios gobernantes. Pero esto es una anomalía, esto no lo sabemos a ciencia cierta porque, insisto, no tenemos representaciones específicas que digan o que señalen con claridad, este es el gobernante. Si ustedes van al área maya o van a Oaxaca, a la misma época, en el periodo clásico, es muy claro quién es el gobernante. Los que no están gobernando están desnudos, están atados, están hincados. Los que gobiernan están vestidos con pieles de jaguares, están de pie, erguidos, portan armas, portan joyas, portan elementos religiosos. Por lo tanto, no tenemos seguridad de quiénes son los que hayan ido. Tal vez la clave está en este vaso que está en el Museo Nacional de Antropología, pero la realidad es que no tenemos idea de quién gobernaba. Y además, para seguirle haciendo
todavía más complejo el tema, pues Teotihuacán es una ciudad pluriétnica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, mientras más excavamos, más encontramos que al mismo tiempo en Teotihuacán estaba viviendo gente de orígenes muy diversos. Hemos encontrado gente que proviene, sin duda, grandes grupos de gente de Oaxaca, grupos de gente de Occidente de México, de Michoacán, grupos de gente que provienen del sur de la Cuenca de México, y ahora estamos en gente que proviene del Golfo de México, también bastante, y ahora hemos encontrado ya sin lugar a dudas presencia de una buena, digamos, colonia de personajes importantes, muy bien situados de la cultura maya, que también estaban habitando Teotihuacán al mismo tiempo. ¿Cómo nos explicamos entonces que no sabemos quién gobierna, pero quien gobernó esta ciudad permitía que llegaran extranjeros? Teotihuacán es una especie, los que la hemos estudiado la entendemos como una especie de Nueva York o Ciudad de México o diferentes, pero es un lugar que atrae migrantes, atrae gente, decenas de miles de personas y son de muy diversos orígenes. Creemos entonces que el factor que los está atrayendo no es propiamente, no debe ser un factor religioso, sino probablemente un factor económico. ¿Por qué? Porque la gente en el pasado y en muchas partes del mundo hemos visto este ejemplo, a la gente que es de un grupo étnico no le gusta mezclarse con gente de otro grupo étnico. Hoy, digo, le podemos llamar de muchas maneras, pero en general a la gente le gusta conservar sus propias tradiciones y sabe que cuando tú te casas con una persona que proviene o te vas a vivir a otra región, pues pierdes parte de tu cultura, pierdes parte de tu bagaje, pero absorbes el otro. Es decir, es una ganancia, pero desde algunos puntos de vista puede ser visto como una pérdida. Entonces, aquí tenemos que entender que hay algo, un sistema político operando que permite que llegue un montón de gente, decenas de miles de personas de toda la República Mexicana, o lo que hoy es la República Mexicana, y hablen distintos idiomas, convivan siendo de distintos orígenes, y además comercien los mismos productos y tengan más o menos la misma religión. Eso es algo verdaderamente único en la historia de la antigua Mesoamérica. Ningún otro grupo hacía esas cosas. Los mexicas, algunos siglos después, 1000 años después de los teotihuacanos, ellos decían que eran herederos de los teotihuacanos y ellos no se mezclaban particularmente mucho con otros grupos étnicos, no permitían que cualquier persona fuera a vivir a la capital, es decir, hay una serie de detalles ahí muy interesantes que no deberían suceder, pero que en Teotihuacán sucede y que nos hace ver que en el fondo, pues el gobierno teotihuacano es bastante más laxo de lo que parece. ¿Por qué? Pues porque no aparece en ningún lado, no hay no hay estela del gobernante, no hay mensajes públicos, no hay prohibiciones y se está tratando de integrar a gente de diversos orígenes. Eso es algo o un fenómeno verdaderamente único en Mesoamérica y muy interesante de entender, aunque obviamente, pues como ustedes estarán imaginando, para resolver esas problemáticas, pues necesitamos estudiar grandes regiones de la ciudad, barrios completos, sectores completos, para poder entender cómo se distribuye la población, si verdaderamente hay gente que está conviviendo o están segregados por grupos étnicos, etcétera, etcétera. Todavía hay mucho que hacer y que estudiar a través de los conjuntos domésticos que existen en Teotihuacán. Insisto, hay unos 2000 conjuntos habitacionales en Teotihuacán. Hemos explorado alrededor de 15, si no mal recuerdo. No creo que sean muchos más de 15 en toda la ciudad. Por lo tanto, tenemos arqueología para siglos y siglos ahí en Teotihuacán. Y además, las representaciones artísticas, que es uno de los temas que hablaremos mucho para aquellos que se integren a nuestro curso sobre el arte teotihuacano, pues la forma de representar a las personas y el arte es completamente anónima, es decir, generaron un modelo o un estilo, vamos a decir, en donde ustedes van a ver estas figurillas y todas se parecen. Si ustedes van al Museo de Antropología, vean todas las figuritas de cerámica o vean todas las figurillas de piedra y todas se parecen.
¿Cómo uno se puede explicar si todas las personas que viven en la ciudad son de diferentes orígenes étnicos y somos diferentes? Hay los que son más altos, los de cabeza más ancha, los de cabeza más chata, los de nariz aguileña. Y el teotihuacano generó digamos, un personaje que nunca se salieron, no hay representaciones diversas de la figura humana en Teotihuacán. Prácticamente todos pareciera que cubren a la misma persona. Ojos un poco almendrados alargados, nariz más o menos afilada, labios gruesos, pero vean ustedes cualquier libro, cualquier imagen, o busquen imágenes de cerámica de Teotihuacán en Google y van a ver que todas se parecen. Y creemos que esto también tiene que ver con la forma en la que está estructurado el gobierno. Si lo que tú quieres es integrar a la gente, pues necesitas mensajes que integren, que son como, por ejemplo, que todos nos parecemos. Pero esto es todavía una teoría que todavía no hemos podido resolver, pero que es parte de la gran problemática de Teotihuacán. Y de una de las preguntas que tal vez más interesantes son, ¿por qué no escribían? Los teotihuacanos conocían a todas las demás culturas que sí escribían. Hay evidencias de escritura en Teotihuacán, hay un patio que se llama el patio de los glifos en la Ventilla, que tiene en el piso alrededor de, si no recuerdo, son unos 40 y tantos símbolos que son entendidos como glifos, algunos son oaxaqueños, zapotecos, algunos son del Golfo de México, algunos otros son incomprensibles o no los hemos podido todavía leer, pero están ahí como si fueran un abecedario en ese patio, pero no hay una pintura mural o una escultura, en todo Teotihuacán, que nos muestre un texto que diga aquí vivió alguien. Y cuando uno va con los contemporáneos, pues el uso de la escritura se nota con gran claridad. Cuando uno va al área maya, lo primero que llega y cuando llega a la plaza central, lo primero que ve es una piedra gigantesca con el rostro tallado de un rey que dice yo soy el rey y de tal año a tal año goberné, conquisté esto, hice esto, hice esto, hice esto. Es decir, están legitimando su poder. En Teotihuacán no escribían, como dice mi abuelita, porque no les daba la gana, porque ellos no querían escribir, porque probablemente es una manera en la que pueden mantener todavía esta idea que les estoy platicando de unidad. Si unos escriben y unos sí saben leer y los otros no saben leer, va a haber una diferenciación social evidente. Pero esta es otra de las grandes dudas que tenemos. ¿Por qué no escribían? No lo hemos podido resolver. Y esta es, como les decía yo, una de las evidencias de cómo es que los teotihuacanos claramente que sabían del uso de la escritura. Esto que ven ustedes aquí es la estela 31 de Tikal, es muy famosa, no es la más bonita, pero es la más famosa. ¿Por qué? Porque aquí al centro está ascendiendo al trono de Tikal un personaje de nuevo, digamos, de nueva dinastía, que se llama Cielo Tormentoso. Tiene aquí, miren, este es, digamos, el desdoblamiento de la imagen. Estos son los laterales, los dos personajes son los laterales, y esta parte al centro es el frente de la estela. Bueno, pues el frente de la estela está totalmente tallado en estilo maya, totalmente como todas las estelas de Tikal o de toda el área maya. Pero estos dos personajes que están al lado, los dos están portando tocados, cascos, vamos a decir, que no son típicos del área maya, y todos los atributos que ellos traen, como el lanzadardos o el escudo, incluso en el escudo se alcanza a ver hay un personaje que se parece mucho al dios de las tormentas. Esto es teotihuacano, y aquí lo están viendo. Esta es la estela, este es este lado, el lado de la derecha, y aquí se ve con claridad. Esto no es maya. Pero ¿por qué lo está poniendo el rey? ¿Por qué lo mandó poner? Pues porque lo que entendemos a través de las excavaciones en Tikal y en otras zonas de Yucatán es que un rey teotihuacano llamado Búho Lanzadardos envió a sus ejércitos hasta Tikal, más o menos unos 1500 kilómetros hacia el este, hacia el centro del Petén, una distancia que para esa época era impensable. Cuando yo estudié, nadie hablaba de esto, pero ya esto es una historia, digamos, que se ha transformado totalmente. Y
en sitios, hay un sitio muy cercano, un sitio arqueológico que se llama el Perú, muy cerca de Tikal, a unos 40 kilómetros, y en ese lugar, en el Perú, hay una estela que dice que una semana antes de que este hombre ascendiera al trono de Tikal, el mismo individuo se está convirtiendo en el rey del Perú, de este lugar que les comento. ¿Qué quiere decir o qué nos da a interpretar? Que este es un avance o que es la avanzada militar de los teotihuacanos y que están conquistando, tomando a los reyes de algunos reinos mayas, pasándolos por las armas y ellos instaurando un nuevo orden. Es decir, sí, los teotihuacanos gobernaron de un periodo muy corto, cerca de probablemente unos 100 o 150 años máximo, gobernaron parte del Petén y a una de las ciudades más importantes del Petén, que es Tikal. Y esa es una historia brutal. Para aquellos que les interese, hace unas 3 semanas acaban de encontrar en el Tikal, en un conjunto que se llama Mundo Perdido, que es muy importante, muy cercano al centro de la ciudad, han encontrado ahí un altar completamente teotihuacano, fue pintado por teotihuacanos, tiene todo el estilo teotihuacano, es decir, hay una historia ahí increíble de relación entre Teotihuacán y Tikal que pues será explotada y será explorada seguramente en las próximas décadas porque esto, como dicen por ahí, es oro puro para nosotros porque pues estamos viendo que una cultura hace 2000 años ya tuvo los medios físicos y políticos para avanzar más de 1500 kilómetros y conquistar otros reinos igual de importantes. Tikal se supone que en ese momento en el que fue conquistada por Teotihuacán, Tikal sería probablemente la ciudad o una de las dos ciudades más grandes de la región maya, lo cual pues entonces hace todavía más importante la victoria teotihuacana. Y esto, insisto, es una historia fabulosa. Los que vayan a estar con nosotros, el curso, vamos a tener ahí una sección por ahí donde vamos a hablar de esta historia, porque justamente ahora estamos encontrando muchos objetos que ya no nos dejan a dudas la relación. Antes solo teníamos esta estela, hoy ya hay pinturas murales, hay altares, hay arquitectura y hay toda una serie de paralelismos bien interesantes que, insisto, ya platicaremos. Pero esto nos hace ver que Teotihuacán es un gran misterio, pero que por el otro lado operaba de una manera muy natural para los grupos mesoamericanos a través de la guerra. Y esta estela en particular nos enseña que los teotihuacanos, claro que sabrían de los sistemas de escritura como el maya, solamente que no les daba la gana utilizarlo en Teotihuacán o lo tendrían prohibido, es decir, ellos mismos lo habrían inhibido para que ningún gobernante se saltara las trancas, vamos a decir, y se hiciera el más importante. Obviamente eso siempre existió el peligro, pero nadie se salió del Huacal en Teotihuacán. Ningún rey a lo largo de más de 7 siglos dijo, a mí me vale gorro el orden y yo me voy a mandar a hacer un monumento gigantesco que diga que yo soy el papá de los pollitos. No pasó. Hasta ahorita no lo hemos encontrado y creemos que no pasó. Por lo tanto, insisto, es una historia verdaderamente fascinante y nos hace ver que la historia y los misterios de la cultura teotihuacana son bastante más llamativos de lo que nosotros hemos querido entender hasta los últimos 50 años. Hoy la historia ya es otra. Hoy los nuevos estudios nos están indicando y estamos aplicando nuevas tecnologías para poder estudiar, por ejemplo, el túnel que está debajo del templo de la serpiente emplumada, que ahorita lo van a ver, junto con las numerosas ofrendas que ahí aparecieron. Y entonces lo que estamos haciendo cada día es estudiar más en Teotihuacán y más en los lugares donde Teotihuacán tiene injerencia. Y esto creemos que a la larga nos puede ayudar a resolver algunas de las preguntas que les hemos estado planteando hasta ahora. ¿Quién gobierna? ¿Por qué no escriben? ¿De dónde provienen? Etcétera, etcétera. Son preguntas que todavía nos hacemos los arqueólogos y que creo que dentro de algunas pocas décadas vamos a empezar a resolver. Una de las llaves para ese futuro la vamos a ver propiamente en los huesos, por eso el tema del sacrificio y de las ofrendas son bastante interesantes. El ADN va a ser la llave para poder resolver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontremos, como yo les decía, esos entierros muy viejos teotihuacanos, vamos a poder usar su ADN y poder ver cuáles son sus orígenes y empezarlos a comparar con la población que provino posteriormente y los
esqueletos que hemos encontrado de etapas posteriores. Eso nos va a dar un cuerpo gigantesco de información, un mapa genético gigantesco, pero entonces vamos a poder empezar a intersectar y tal vez con suerte, haciendo excavaciones en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, el ADN nos podría indicar si en efecto los teotihuacanos son gente que parte de los teotihuacanos son gente del Valle de Teotihuacán, más gente que proviene de Cuicuilco, más gente que proviene del sur de la península de Iztapalapa, más un montón de gente que fue llegando después de el Golfo de México, de Michoacán, del centro de México, de Guerrero, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que viene, eso es lo que va a suceder dentro de algunos años y esperamos que sea una historia interesante para podérselas platicar en algunos de nuestros espacios.